¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Un diciembre sin la discusión del salario mínimo es como un fin de año sin buñuelos y natilla. Pero como la natilla, que para muchos es un atentado culinario difícil de digerir, la discusión del salario mínimo suele tener las pretensiones de hablar por muchos, de gustar a muchos, cuando realmente no gusta a tantos. La discusión del salario mínimo, por un lado, a veces se presenta como una discusión de todos los trabajadores de Colombia contra los empresarios ricos y el establecimiento y el gobierno. Y esto no es tan cierto, es una discusión de los trabajadores asalariados de Colombia, que son más o menos la mitad de todos los trabajadores que hay en el país. Y es una discusión frente a los empleadores, la mayoría de ellos dueños de pequeñas y de medianas empresas. Entonces, además los economistas insisten en un punto adicional y creo que tienen razón en este punto. El salario mínimo alto hace más difícil que los empleados informales, los que están en la calle, los que no son asalariados, y los desempleados, que son muchos por estos días, accedan a trabajos formales, a trabajos con un salario mínimo que muchos no se ganan de entrada. La mayoría se ganan menos del mínimo. Por otro lado, también tienen razón los trabajadores al decir que el salario mínimo no alcanza. En una familia de 4 personas, si solo una de esas personas trabaja y gana un salario mínimo, esa familia vive por definición debajo de la línea de la pobreza. El mínimo, en ese sentido, no cubre lo mínimo para un trabajador con 3 dependientes, una esposa y 2 niños, 3 niños en el caso de una mujer cabeza de hogar. Tal vez resumir la discusión del salario mínimo a cuánto sube, cuál es el porcentaje, a la puja sindical y empresarial, no deja ver el problema más amplio que representa. Que Colombia no solo tiene un problema de ingresos para sus trabajadores asalariados, sino un problema enorme de empleo y de informalidad, que ha sido un lastre no solucionado por varias décadas en este país. Aquí arranca Zona Franca. Son las 9:02 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, desde Plaza Claro, aquí en el canal Red Más. Hoy en Zona Franca es difícil invitar a la gente para hablar de salario mínimo sin caer en la misma discusión. Es difícil representar a los desempleados y a los trabajadores informales, porque por definición a ellos les cuesta trabajo organizarse. No hay sindicatos de desempleados, no hay sindicatos de trabajadores informales. Creo que vamos a hacer un intento de incluirlos de alguna forma esta noche a través de la historia de una señora que yo veo todos los días cuando vengo de mi casa al trabajo. Todos los días está ella en la calle. Esta señora se llama María Elena y esta es su historia. Un día al mes de descanso, 8 o 10 horas de trabajo en la calle por unos 25.000 pesos. Así es la vida de María Elena Huertas, mamá, abuela y vendedora informal de Vive 100 en el semáforo de la calle 26 con carrera 32. Pocas cosas más seguras en la vida que la disciplina de María Elena con su trabajo. Cuenta que de los 30 días del mes solo para uno, el día que le toca ir al banco a hacer una fila de horas para reclamar el subsidio de 160.000 pesos de ingreso solidario. Y yo llamo y digo que no puedo venir porque tengo que ir a hacer una diligencia. Y llego allá y me planto desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde o 2 de la tarde para recibir el bono. María Elena tiene 57 años, la edad en la que deberían pensionarse las mujeres en Colombia. 57 años que parecen muchos más cuando la vida es dura. Vive en el barrio Las Luces de la localidad de Santa Fe, en un inquilinato en el que hay como 20 cuartos, donde viven familias enteras. Se hizo a 2 cuartos pegados por 350.000 pesos mensuales. Allí vive con sus 2 hijos mellizos de 32 años, su hija Argelia Joana, quien está embarazada, Jan Sebastián, su nieto, hijo de Argelia, y su gato, que no tiene nombre. Ahorita pues estamos así acomodados los 3, porque pues mi hermana no está trabajando por lo que está embarazada y pues mi hermano, mi madre y yo pues los 3 salimos a trabajar.
Entonces ahí entre los tres nos bandíamos para pagar el arriendo, los servicios, la comida. Así como le digo, pues nosotros cocinamos por la noche la comida. Aunque María Elena ya debería estar pensionada, todos los días se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar, se alista rápidamente y se va. Su desayuno lo deja para más tarde. En su casa quedan sus hijos, quienes también trabajan en los semáforos, pero inician labores después de ella. En la familia de María Elena, varios se dedican a vender en los semáforos. Yo que trabajo cuando cambia el semáforo a rojo y para la carrera, pues yo le pongo manilla a los carros, por allá 7, 8 carros, y de ahí me vuelvo y les recojo. Y pues esa es mi manera de trabajar. Se baja del bus, camina a lo que le den sus cortas piernas, se reporta en el punto de distribución de Vive 100, desayuna con un chocolate y un pan que valen 1.900 y luego a trabajar. Así es su rutina, inalterable para quienes la conocen. No le dan a uno nada y le toca joderse uno todo el día en un semáforo mojándose, aguantando hambre y todo. Aunque la rutina de María Elena es inalterable hace 6 años, los mismos que lleva vendiendo Vive 100 en los semáforos, hay algo que sí cambió este año. Por esta epidemia que está, no han subido las ventas, están bajitas. Y me gano de a 20.000 pesos o 15.000. ¿Y antes de la pandemia cuánto se ganaba? 30 o 40.000. Las penurias por la disminución de sus ingresos parecen contrastar con la felicidad que Quala S.A., grupo empresarial dueño de Vive 100, Frutiño, Bonais, entre otros, proyecta sobre los trabajadores que laboran en ese grupo empresarial. Hoy quiero contarle a todos cómo somos los de Quala. Aunque María Elena lleva 6 años vendiendo con horarios fijos y con el derecho a descansar un día a la semana, lo que no hace, uno de los productos de Quala, ella no tiene contrato o relación laboral con la empresa. Si no trabaja, no come, de ahí que no descanse. Porque no me gusta descansar, porque si yo descanso, no tengo para tomarme aunque sea una huepanera. Entonces no puedo descansar, me toca seguir de largo, de domingo a domingo. Ella la tiene clara. Se gana 400 pesos en una botella que vende en 2.000 y 300 pesos en una botella que cuesta 1.500. Para hacerse 30.300 pesos debe vender unas 74 botellas, 20 de 1.500 y 54 de 2.000, que es la bebida que más se vende. Hoy no ha sido un día bueno. No he vendido sino 15.000 pesos desde las 8 de la mañana y vea la hora que no he conseguido ni para el almuerzo. De hecho, ha sido un año pésimo. Cuando está lloviendo, que no se vende, cuando está solo y ahorita la epidemia esta que hay, entonces no se puede trabajar porque la gente sube los vidrios y no le pone atención a uno. ¿Podrá María Elena reponerse de este duro momento económico? Por ahora, no deja de trabajar. Trabajo sin salario, sin pensión, sin seguridad social y sin descanso. Esa puede ser nuestra invitada del trabajo informal, del cuasi desempleo, para tratar de desentrañar este rito anual del salario mínimo. Tenemos invitado esta noche a Antonio Celia. Antonio Celia nos habla desde Barranquilla, fue presidente de Promigas muchos años, es barranquillero, escribe en Contexto, un muy buen medio de comunicación, y es profesor visitante en práctica del LSE de Londres. Antonio, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel, encantado de estar en tu programa, muchas gracias por la invitación. A ver, hermano, esto es un circo anual, ya sabemos cómo es la vaina, nos ponemos a pelear. Usted ha estado ahí, me imagino, fue un empresario, tenía que calcular esos costos. No sé si le podemos sacar más carne a esta discusión este año, porque no hay una solución fácil. No, yo creo que eso no da para mucho más. A mí me parece que es como el mismo tinglado que por inercia se monta todos los años y no conduce a nada. Realmente son 40 personas de un lado de una mesa, 40 personas de otro lado, y se demoran horas discutiendo y terminan como diciendo groserías y insultándose y no se conduce a nada, porque hay intereses encontrados y hay que ver cómo se resuelven de una forma distinta, ¿no?
Pero yo creo que eso realmente no lleva a nada. Y el problema, yo creo que tú lo planteaste muy bien, esa escena que vimos de las señoras son realmente muy duras, son patéticas, y esa es la realidad de una gran cantidad de colombianos que luchan día a día en la informalidad. Entonces las preguntas que tenemos que hacernos son de otro tipo, y esta relación entre sindicatos y patronos no puede circunscribirse a este ritual, como digo yo, inútil, que llevamos años y años anunciándolo y como el mismo cuento siempre, sino que tiene que contener otras discusiones. Y a mí me parece que la pregunta clave, tú ponías la mira en el objetivo preciso, Daniel, es cómo hacemos para generar más empleo, cómo hacemos para que esta economía crezca más con los niveles de pobreza e informalidad que tenemos en un entorno complejo, de una crisis difícil y con un tema de cambio climático que hay que tener muy en cuenta a la hora de ver cómo se reactiva la industria. Entonces, el reto es difícil, pero requiere ingenio, requiere audacia, requiere generosidad, pero hay que poner las preguntas sobre la mesa lo más rápido que se pueda. Antonio, tú en contexto entrevistaste a Rudy Holmes, yo creo que esa era tu voz, no iba firmada por ti esa entrevista, pero decía Rudy, se necesitan propuestas heroicas, y el heroísmo este año ha estado en los hospitales, ha estado en los barrios, ha estado entre la gente que se ha apoyado, pero realmente no ha estado en las propuestas acerca de cómo salir de acá. Y creo que Rudolf Holmes tampoco, digamos que llama al heroísmo, pero no logra aterrizarlo, y ha sido muy difícil lograr una propuesta heroica, y no sé si la cosa va por el ingreso básico universal, va por la renta básica, y si estas son discusiones útiles que nos pueden ayudar. Yo creo que, Daniel, que en el mediano plazo sí, en el mediano plazo es digamos, la herramienta más eficaz, más allá de las ayudas puntuales de transferencias y demás, que derrota la pobreza. La herramienta más eficaz es el crecimiento económico. Y entonces, ¿cómo haces para crecer al 7-8%? Luego, hay una gran duda de muchos académicos sobre si eres capaz en estos tiempos de tecnología de generar tanto empleo como generabas hace 15 o 20 años. Si eso no es así, tienes que pensar en otro tipo de ayudas a gente que se va quedando rezagada. Para una renta universal, como se entiende, es decir, a todo el mundo la plata no nos alcanza, sí, pero tenemos que hablar de pensión universal mínima a los que cumplan más de 65 años, y tenemos que hablar de pronto de seguro de desempleo. Todo eso hay que ponerlo sobre el tapete. Cuando Rudy hablaba de empleo, de actos heroicos, es en el inmediato plazo. Son empleos que hay que, entre comillas, inventarse, como si estuvieran en una economía de guerra. Brigadas que limpien calles, pintar colegios, profesores que den refuerzos a estudiantes en parques. Yo no sé, a mí se me ocurrió una que me gusta mucho, que me parece muy linda, y es que hay señoras que leen en voz alta a niños. Ese tipo de pequeñas cosas, aunque parezca mentira, son necesarias en este momento. A eso se refiere, porque yo no creo que en este momento estén en el menú los empleos de las empresas, que han sufrido mucho. Si te fijas, también hay una cosa que pone en evidencia nuestra problemática, y es que el empleo que se ha venido recuperando es el empleo informal, porque la gente sale, vuelve a tener su actividad informal y recupera algo de ingreso. El empleo formal nos está costando más trabajo, como era de esperarse. Por lo tanto, yo creo que hay que ser audaces en empleos regionales, de acuerdo con los gobernantes locales que pongan algo de plata para hacer brigadas especiales de empleos temporales por un tiempo mientras se empieza a recuperar la economía. Más allá de que este ritual del salario mínimo sea un poco estéril, creo que es estéril porque hay razones, y hay buenas razones de lado y lado. Es decir, yo creo que los trabajadores formales, los pocos que hay en la economía, tienen razón en decir, mire, lo que nos están pagando no nos alcanza. Obviamente el empleador le puede decir, pues ya eres afortunado porque hay muchos peores que tú, pero eso realmente no te sirve en el momento
de volver a tu casa. ¿Qué hacer, digamos, en estos casos? ¿Es importante la concertación? ¿Crees que la situación está ya tan politizada de entrada que esto va a ser un trámite por decreto? ¿Que esta es una situación que alimenta una discusión interesante? Yo creo que digamos, yo creo que ha hecho un análisis muy certero de lo que pasa. O sea, yo creo que en realidad el salario debería subir, la inflación más la productividad. Digamos, esa sería como la fórmula que yo podría aplicar. Ahora bien, digamos, hay varias cosas que vale la pena discutir, y es, yo por los documentos que he leído y la información que tengo, sí parece que las rigideces de un salario con todas sus arandelas son un elemento disuasivo de la generación del empleo formal, y la evidencia en Colombia parece que nos estuviera demostrando eso. Ahora, ese ejemplo que tú pones de esa señora informal que vende en la calle con tantos padecimientos y tantas afugias, la vida de ella sería bien distinta si estuviera empleada formalmente en la empresa. Entonces la pregunta es, ¿por qué la empresa no la contrata y la vincula con todas las prestaciones que tiene, que sería algo digno frente a lo que hoy tiene? Entonces, en la respuesta a esas preguntas están las claves, no necesariamente iguales, pero ahí es donde está la discusión que tiene que darse, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto. Ahora, si a mí me preguntaran qué hacer hacia el futuro, y me estoy anticipando una posible pregunta que tú me puedas hacer, es en la reforma fiscal que se haga, que tiene que hacerse lo más pronto posible, yo le quitaría absolutamente todas las arandelas al salario, para no tener más nunca esa carga y saber exactamente cómo es la relación, cómo es la respuesta del empleo a ese salario, sin todas las arandelas que tiene, y la financiaría con impuestos generales. Ahora, como te digo, yo comento lo que digo sobre la base de evidencias empíricas que tengo de las rigideces del salario, cómo impactan en la informalidad. Hay muchos casos, la mayoría de los casos te indican que es un problema. Habrá quien diga, no, eso no pasa nada. Pero las respuestas que hay que darle a la pregunta que hice son las que tienen que ser motivo de reunión, de discusión, y poner de una vez los temas sobre la mesa, porque como decía un buen amigo inglés, Malcolm X, tenemos la mala costumbre los colombianos en algunos casos de aplazar los problemas y aplazarlos hasta que se vuelven un problemón, y ahí sí la solución es mucho más difícil. Y Antonio, tú pones un tema sobre la mesa que está poco sobre la mesa, es decir, creo que hay una discusión interesante acerca de los costos salariales, los costos asociados al salario que pagan los empleadores, y cómo debemos tratar de recaudar ese dinero de otro lado y no del trabajo, para no ponerle impuestos a los trabajos, y eso se viene discutiendo. Una cosa que se discute menos es todos los empleos que son informales pero que podrían ser formales, ¿no? El caso aquí de Koala no quiso hablar con nosotros, pero es solo un caso. Yo creo que esto sucede en muchos otros, y son empleos que podrían ser formales si hubiera un inspector laboral que le dijera a Koala, mira, esta persona te está prestando un servicio que se parece mucho a un empleo formal, entonces debes al menos reconocer algo. Tal vez esa discusión habría que traerla en la mesa para equilibrar las cargas. No, así es, sin duda, y preguntarle a Koala, ¿por qué haces eso? Koala te dirá, me resulta mucho más eficiente, es mucho más flexible, el día que no tenga ventas, digamos, puedo prescindir de ella. Entonces la pregunta que hay que hacer es, Koala, ¿qué tendría que pasar para que tú a esa persona la hicieras parte de tu nómina, dándole las protecciones sociales que corresponden? Entonces, esa discusión se hace mucho más amable si tú, por ejemplo, tienes un seguro de desempleo, de forma que la gente que por alguna razón se tiene que retirar porque la demanda se baja, lo cual es oferta y demanda, tiene menos dificultades porque encuentra una protección en el seguro de desempleo. Entonces, esa pelea encarnizada que hace que tengas unas rigideces muy fuertes y no tengas esa flexibilidad que va a ser necesaria en el mundo moderno, de pronto se te resuelve de esa forma. Pero la pregunta es al empresario. Obviamente que la señora esta quiere ganar más, eso es entendible, eso es de la condición humana, y quiere ciertas protecciones, las merece una vida digna. Ahora, ¿por qué Koala o cualquiera? Yo, pues obviamente puse el ejemplo. Sí. ¿Qué tendría que pasar para que yo te emplee y te diga ciertas cosas? A la lista, coteja la lista con los sindicatos, pero ojo, que hay una cosa importante que tener en cuenta, y creo que tú también la dijiste.
creo que has hecho un análisis por eso muy preciso, y es que, digamos, los sindicatos defienden a sus afiliados, pero ¿quién defiende a lo que tú dijiste, a la gente que no está empleada? Esa gente empleada en un mercado como este estaría dispuesta a trabajar un tiempo con unas condiciones un poco más flexibles, posiblemente sí. Eso no quiere decir que estemos precarizando el empleo, no, porque yo creo que aquí tiene que haber también, y esto está arropado en todo lo que digo, una reforma de la protección social, que entre otras cosas, y eso bien lo dice Santiago Levy y Daniel, gran parte de nuestra informalidad es consecuencia no deseada de nuestra política social, que hemos, sin quererlo, generado incentivos para la informalidad. Pero digo, no aplacemos más los temas, pongamos los temas sobre la mesa y digamos las cosas como son y hagamos las preguntas que son. Y obviamente Antonio Levy solamente dice, pues es que yo estoy en la misión de empleo, entonces yo solo les voy a decir, dejen de sacarle plata a los salarios, dejen de recostar el sistema de seguridad social y su financiación a los salarios y búsquenlo por otro lado. Y la pregunta natural que no tiene que responder él, obviamente, pero que sí tenemos que responder nosotros en esa reforma tributaria es, entonces, ¿de dónde? ¿De dónde vas a financiar eso? Bueno. Esa pregunta da para que me invites a otro programa, porque a mí me parece que todo termina ahí. Tú no puedes aislar estas cosas, todo está concatenado: informalidad, política social, productividad, crecimiento y reforma fiscal. En mi opinión, la plata en Colombia no alcanza para ser un Estado social de derecho medianamente digno. El recaudo nuestro es supremamente bajo. Ahora, nadie quiere pagar impuestos, pero en algún momento habrá que hacer algo. La evasión es alta, pero no la va a resolver tan rápido. La evasión de IVA y la evasión de imporrenta. Tenemos que poner sobre el tapete todas las opciones para tener una política fiscal sólida y una reforma que dure 10 años. Yo no creo que tenga presentación que Colombia siga haciendo cada 2 años una reforma tributaria. Eso da mucha inestabilidad. Y hay que mirar todo lo que hay: carbon tax, monotributo, todo lo que puede ser motivo de pago, incluyendo que más ciudadanos paguen, porque eso es otro tema. Digamos, aquí poca gente paga. Canasta del IVA, por ejemplo. Pero por lo menos un poco. Sí. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por discutir, hay mucha gente con ideas extraordinarias, hay una cantidad de propuestas. Entonces, vuelvo y también insisto, no aplacemos eso, discutámoslo en forma amable. Se puede disentir y se puede seguir discutiendo, y en algún momento tendremos que encontrar un camino para tener la plata, Daniel, que necesitamos para todo eso que te decía. Seguro de desempleo, mira el impacto que tendría aquí, y lo otro es, vuelvo y digo, dejar la nómina libre, el salario libre, y financiar eso con impuestos generales. ¿Es fácil? Claro que no es fácil, pero precisamente los desafíos difíciles son mucho más reconfortantes cuando se logra, digo yo. Antonio, te adelanto la invitación para el próximo año entonces, porque ahí lo discutiremos en el primer trimestre. Hermano, muchas gracias, un gusto siempre. Encantado, Daniel, siempre un gusto, un abrazo grande, feliz Navidad. Feliz año, gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche. Tengo invitados en estudio que me acompañan a enriquecer esta discusión. Siempre es muy grato tener a nuestro amigo Fabio Arias por aquí. Es fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT y se sienta en esa mesa. ¿Sí se echan madrazos, Fabio? En público no. En público no. Yo me imagino que ellos dirán lo mismo. Bueno, buenas noches a todas y a todos los televidentes. Y gracias, Daniel, por la invitación. No, señor, gracias por venir. Luis Carlos Reyes es el director y cofundador del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Es economista, da clases en esa universidad. Un observatorio fiscal que, ¿hace cuánto lo montó, Luis Carlos? Pues el observatorio surgió hace 3 años con la colaboración de muchas personas. 3 años, pucha, ¿cómo pasa el tiempo? Pasa rápido, ¿no? Y creo que han hecho un gran trabajo, hay economistas por fuera de los Andes. Aunque a veces no parezca, sí. No, pues en el Banco de la República cuando entre Villar 7 de 7, ¿no? Sí. Es una conversación interesante. Sí, para otro día. Hablemos del salario mínimo. Usted quedó con comentarios, estaba escuchando al señor Celia. Sí, claro. ¿Y? No, me pareció que es de los empresarios de los de manda huevo, como diría Daes. Cristian Daes, que dijo que la propuesta... Del 2% hecho por los empresarios, mandaban huevo. Que un empresario que no fuera capaz de aumentarle
a sus trabajadores entre el 5 y 6%, que qué empresario era ese. Eso fue lo que dijo el señor. Estoy citándolo textualmente. De tal manera que Antonio Celia, desafortunadamente, es de esos empresarios de mandan huevo. Lo que dice Celia es, usted no le puede subir el salario mínimo a los trabajadores por encima de lo que es el IPC, la inflación y la productividad laboral. Explíquenos eso, Luis Carlos. Bueno, a ver, la filosofía ahí es que uno les paga a los trabajadores lo que los trabajadores aportan a la empresa, ¿sí? Entonces, pues la inflación simplemente es un cambio ya monetario, es una cosa que no cambia su productividad, y la filosofía detrás de eso es los trabajadores se volvieron un poquito más productivos, entonces subámosles el salario en ese aumento en la productividad. Básicamente es eso. Cualquier otra cosa pues implicaría un aumento grande en los costos de la empresa, que se supone que, bueno, bajo ciertos supuestos es difícil compensar a todos los factores que contribuyen a ella. ¿Y esa es una teoría sólida? Es una teoría bastante sólida. Yo creo que para ir en contra de esa teoría uno necesitaría mucha evidencia muy buena, y yo no creo que en Colombia la tengamos. ¿Qué dice Fabio? No, esa teoría ya la rebatimos nosotros en la Comisión Nacional de Concertación. La hizo el grupo socioeconómico que tiene allá un grupo importante de la Universidad Nacional que lidera el profesor César Giraldo. Y la hemos rebatido, y ellos tienen suficientes argumentos teóricos para decir palabras más, palabras menos, que ellos definen la productividad, y para ellos, que la han criticado, la productividad total factorial, que es una cosa ahí toda enredada. Enredadísima, ¿no? Enredadísima, sí. Entonces dicen que eso es una función de producción, y resulta que más o menos lo que critican los profesores de la Universidad Nacional, que eso es como una tautología, ¿sí? Es decir, la productividad es la productividad, y de ahí no sale, ¿sí? Nosotros estamos diciendo la productividad que debe incorporarse a esta es la productividad laboral. Es decir, ¿usted está de acuerdo con la teoría? Lo que no está de acuerdo es cómo ellos hacen el cálculo de productividad para decirle apenas el 2% es lo que vale el aumento. Si usted me la pregunta de fondo, yo lo que diría es esto. Se inventaron una teoría para tratar de justificar alguna econometría al respecto. Obviamente no hay ninguna evidencia para esa Todas las creencia. evidencias empíricas han demostrado que eso no sirve para nada, absolutamente para nada. Y lo que esconde realmente toda esa circunstancia, toda esa econometría, porque aquí hay econometristas, los econometristas se volvieron los non plus ultra de toda la economía en los últimos 50 años, ¿sí? Entonces hay econometría para una cosa, para otra, pero al final no les funcionan las cosas. Entonces, lo que esconde toda esa cuestión es la relación social que hay en la producción. Y este es un punto clave, la relación social que hay en la producción, que eso sí no es un problema de una función. Y es que usted, que es el propietariado, ¿sí?, nos utiliza a nosotros que somos el proletariado, ¿sí?, y nosotros trabajamos para usted. Y con las ganancias de toda esa actividad social. En un sentido que es figurativo. social. Por supuesto, por supuesto. Aunque, no Sí, sé. sí. Usted, ahí sí como se dice, usted llega como en los casinos, ganó la casa y deja a los Luis otros, Carlos, y los otros solamente ayúdeme jugando. acá. Eso es lo que esconde toda esa econometría ahí que hay detrás de la productividad Por eso total se echan factorial. madrazos en esa mesa. No, en público jamás. No, pues está bien. Yo nunca he escuchado ninguno de ellos, y yo no he echado ningún madrazo a nadie públicamente. El presidente de la Andy, pues sin el madrazo, pero Bruce McMaster les mandó, ¿no? Ahí un mensajito. Pero eso fue a los académicos y a los burócratas no, del ahí Estado. cayeron los sindicalistas también. No, los sindicalistas no caímos ahí. No. Pero no tiene la razón Bruce. Bruce no tiene la razón. No es cierto. Además, él parecía el ministro de Pero Economía. que la gente ni siquiera sabe de lo que está hablando. Bueno. ¿Usted quiere agregar algo sobre lo que venía diciendo Fabio? Bueno, a ver, yo de hecho yo he estado en negociaciones sindicales en otra época de la vida y en otro contexto, y pues la verdad yo creo que todos sabemos que eso empieza con propuestas absolutamente estrafalarias de lado y lado, con el fin de llegar a un punto medio. O sea, y eso no solo en negociación sindical, sino en general las negociaciones son así. Inclusive entre empresarios. Claro, o sea, y si uno se va a regatear en un mercado es así. Y uno de los problemas graves que tenemos en Colombia es que todos los años tenemos esa conversación que empieza en esos dos puntos extremos y llegamos a algún punto medio que a veces nos gusta más y a veces menos, pero ese punto medio excluye a la gran mayoría de
en este momento excluye a la mayoría de los trabajadores colombianos que ya están ganando menos del mínimo en esta pandemia. Entonces, nos podemos poner mucho tiempo a calcular cuántos ángeles pueden bailar sobre el aumento al salario mínimo, Sí. pero en últimas, esa no es la conversación relevante. Déjeme por quedarme eso, ahí un segundito, Daniel. ya sé que usted me va a decir, por eso ustedes llevan a la mesa la propuesta de la renta básica Eso, universal. muy bien, muy bien. Una Bien. propuesta obviamente que Muy bien, ustedes muy bien, lanzan muy que es Así incumplible. es. ¿Pero por qué incumplible? No, pues porque en otras usted- partes usted la dice- están cumpliendo. ¿En ¿Y ahí de dónde? dónde? Ya hicimos las cuentas también. ¿Usted sabe cuánto es Pues, una espérense, renta? ¿la propuesta cuál es? Para que la gente entienda. Eso ustedes dicen, Una renta básica universal de un salario mínimo para 9 millones de familias, ¿sí? Y como es de emergencia, porque la estamos planteando de emergencia hasta ahora, por lo menos durante lo que dure la pandemia. Eso es lo que estamos proponiendo. lo que vale más o menos 50 billones de pesos. Puede valer 50 billones, pero ¿sabe cuánto ha Y perdido? espérense, ¿cuál es el presupuesto de inversión del próximo año? Es decir, el presupuesto que no es para gastar, gastar los gastos de funcionamiento. Dieron como sino 120 y lo que- pucho de millones, si la memoria aquí no me traiciona. Es No, algo de ese orden. Es sí. más o menos 70 billones, es decir, es menos de 100 billones No, de no, pesos el no. presupuesto de inversión del No, próximo año. 70 es lo de... Sí, no, pero la cifra exacta no la tengo en este El momento, presupuesto, pero es mucha plata. el o sea, presupuesto general el es de 70 es menos lo que de- vale de el 300 pago de millones la pesos. deuda. El 70 y la es lo inversión que es vale la menos. deuda. No, lo que pasa es que es inversión. Lo que pasa es que los gastos de funcionamiento en el presupuesto hablan de gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Sí. Esa otra a la cual usted refiere es por fuera de ese marco, Sí. que dicen cuánto es la inversión y si es menos. Esa sí es menos. O sea, usted quiere una renta básica casi universal o para las personas que la necesiten, no es universal. Por lo pronto estamos hablando de la gente que se quedó sin ingresos y sin empleo. Ok. Que es la gente que está hoy, ahí sí como se dice, mirando para el cielo a ver qué le cae. A la de propuestas de salario mínimo, Juanse, como para dar el dato de siempre, y es donde arrancan las propuestas. Obviamente sabemos que esto termina. ¿En qué termina, Fabio? En un decreto. Unilateral o concertado. Vamos a Siempre ver. un decreto. Pero Entonces- uno es unilateral y otro es concertado. El mínimo del 2020 es 877.000 sin subsidio de transporte, ¿cierto? Sí, señor. Los empresarios proponen subirlo básicamente 15.000 pesos, 17.000 pesos a 895 y la propuesta de los trabajadores es un incremento de casi el 14%. Mi primer millón. Señor, no, Mi primer millón, hermano. su primer millón. Sí, dicen los trabajadores. Claro. Por supuesto. El problema, claro, es que si sube el ritmo que dicen los empresarios, ustedes van a esperar llegar a 1 millón de pesos que por ahí 5 años. Pero ya cuando ya no se necesita el millón, se necesita más. Hagamos una primera pausa, estamos hablando, una segunda pausa, perdón. Estamos hablando del salario mínimo, de la negociación de fin de año, pero sobre todo tratando de involucrar a toda la gente que no está representada acá, a los informales y los desempleados. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:38 de la noche, hablamos del salario mínimo, de la discusión de fin de año y sobre todo de toda la gente que no se lo gana y toda la gente que se gana menos del mínimo. Voy a tirar aquí unos datos. Según el DANE, la curva de la formalidad e informalidad en Colombia es la siguiente. Aquí uno puede ver el vaso medio lleno, pero habría que ser muy optimista realmente, que desde el 2010 que arranca en 2018, creo que tenemos un error en el primer número, en el 2006, la informalidad ha dejado de superar a la formalidad, pero por unos porcentajes muy leves, ¿no? Hay unas economistas que dicen, miren, aquí hay evidencia de que la reforma tributaria del 2012 que hizo Echeverry funcionó, que le quitó algunos costos salariales y en ese punto entonces empezó a haber más formalidad que informalidad, pero estamos hablando realmente de unos cambios que son difíciles de justificar para más de una década de cambio social en Colombia. ¿Cómo están los aportes a pensión entre los ocupados en Colombia? Este es un dato importante porque la seguridad social en Colombia se financia del trabajo, se financia de los trabajadores formales. Sin embargo, según el DANE y Asofondos, apenas el 42% de los trabajadores son cotizantes a pensión. El otro 58% o son informales o son formales que no cotizan porque están en ese rango gris de la informalidad.
¿Y cuánto ganan los colombianos? Y esta es una pregunta importante. ¿Cuánto gana un hogar colombiano y de quién estamos hablando cuando hablamos de salario mínimo? Esto es de la Encuesta Nacional de Presupuesto de Hogares de 2017, pero lo que dice es básicamente el 30% de los colombianos en el hogar. En el hogar, es decir, pueden ser varias personas, la unidad de gasto, como la llama el DANE, se ganan menos de un salario mínimo. Toda esa gente está en la pobreza y muchos de ellos en la pobreza extrema. Se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, más o menos el otro 30% que gana hasta 1.700.000. Y luego los que ganan más de 2 salarios mínimos son el 40% de los colombianos. Es decir, la discusión sobre el salario mínimo deja por fuera a mucha gente y sobre todo a la gente más necesitada. Y ese es un punto con el cual es difícil de argumentar con los economistas. Y parece, Luis Carlos, que hay buena evidencia que dice que entre más usted suba el salario mínimo, que es el salario de los trabajadores formales, está excluyendo a los trabajadores que están en la informalidad y a los desempleados. Sí, a ver, ese es uno de los temas más debatidos en economía hoy en día. Si usted quiere que 2 economistas académicos se agarren, no los ponga a hablar de Keynes versus Hayek, sino póngalos a hablar de los efectos bueno, pero del entonces salario es un debate. Primero que todo me parece importante decir eso porque a veces se presenta como un hecho empírico e incontestable, como un poco lo discutíamos ahorita. Es un debate y la razón por la que... Entonces, y primero, lo que hay que decir es, bueno, suena muy interesante el trabajo que mencionaba de la Nacional, pero la verdad es que para Colombia no tenemos respuestas definitivas, tenemos respuestas interesantes para Estados Unidos y para algunos países de Europa y es difícil extrapolar esa evidencia acá. Necesitamos mejor evidencia. Pero lo que sí podemos aprender de experiencias internacionales es que las razones por las cuales podría no tener un efecto negativo el aumentar el salario mínimo es cuando hay poder de mercado entre los empleadores. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que los empleadores deciden hacerse pasito entre ellos, no competir por trabajadores y pagarles menos que lo que les pagarían si compitieran entre ellos. Y entonces ahí cierro una cosa, o sea, digamos que es así, o sea, digamos que la justificación que se está ofreciendo en otras latitudes de por qué subir el salario mínimo no hace daño es cierta. En ese caso, concentrarnos únicamente en el poder de mercado para los trabajadores de salario mínimo sería una preocupación bastante pequeña, porque ¿quién dice que los empleadores se hacen pasito entre sí solo con los trabajadores de salario mínimo y no con los que ganan más, por ejemplo? O sea, si de verdad es cierto eso que dicen acerca de que el salario mínimo tiene ese papel, entonces deberíamos estar hablando no solo de salario mínimo para las personas que ganan alrededor de $1 millón, sino para los trabajadores que ganan 2 y 3 y bueno, y hay países que tienen ese modelo. Fabio, si uno saca de la mesa esta propuesta de la renta básica para las personas desempleadas y las personas que lo necesitan o que están en la informalidad, si uno saca esa propuesta, y acépteme, digamos hipotéticamente, acépteme que es difícil de cumplir, es fiscalmente un gran reto el llegar con esa renta básica. Sí, un reto sí es. ¿Cómo están pensando los trabajadores formales que representan, por ejemplo, los sindicalistas? ¿Cómo están pensando ustedes y cómo están representando ustedes a los desempleados y a los informales en estas negociaciones? Bueno, esa es una buena pregunta porque nos han cuestionado eso, que nosotros no representamos ni a los informales ni a los desempleados. Y esa crítica ha venido de los empresarios. Y entonces nosotros les decimos a ellos, ¿y dónde están los industriales o los empresarios quebrados aquí en esta mesa? Tampoco están. Entonces ustedes tampoco los representan. Entonces, ¿de qué hablan ustedes acá? No, esa es Pero una, yo creo que tal vez ustedes tienen razón y los empresarios también. Es que esa mesa no representa realmente a nadie. Representa unos intereses enquistados de unos sindicalistas, unos empresarios que realmente no están aportando mucho en esa discusión para el país. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estaremos pensando en ellos? Estamos pensando inclusive en los empresarios. Mire que la propuesta nuestra, mejor dicho, lo primero que toca decir es esto: estamos en una situación excepcional en Colombia, atípica, derivada exactamente de toda esta pandemia. Nunca habíamos hecho una discusión, mejor dicho, nunca habíamos vivido 9 meses en confinamiento, nunca. ¿Sí? Hasta allá conocemos la casa. Y entonces eso ha generado mil situaciones muy perjudiciales, tanto para la economía como para el empleo, como para los ingresos de la gente. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir discutiendo el tema del salario mínimo sin pensar cómo se reactiva la economía y el empleo? ¿Tiene eso sentido? Por lo menos para nosotros sería mezquino, y lo es, y se lo hemos dicho a los empresarios y se lo hemos dicho al gobierno. No, aquí toca pensar en todo el mundo.
Entonces nosotros dijimos los trabajadores, bueno, no, ¿en quién nos Claro, toca pero pensar a cuando nosotros? ustedes arrancan En los MIPYMES. en 14%, no sé espere, qué tanto están pensando es que voy en todo para el allá. mundo. Entonces, ¿estamos pensando en qué? En el tejido empresarial de las MIPYMES. Ellas son el responsable del 80% del empleo en Colombia. ¿Cómo no nos vamos a preocupar por ellos si ahí están nuestros trabajadores, inclusive que no están sindicalizados? Sí. Sí, pero ahí están. ¿Y cómo se están preocupando por ellos? Que les den el subsidio a las nóminas a esas MIPYMES, a esos microempresarios, inclusive a los que se han quebrado. El Estado está en la obligación de tratar exactamente de retrotraer la situación y volverlos a poner en Claro. una situación. Eso se hace con subsidios. Pero, Fabio, Es decir, pero ustedes no están el- pensando en ellos, ustedes le están diciendo al gobierno que piense en ellos. Ustedes Por no, supuesto. Es decir, pero estamos llevar una pensando. propuesta para ayudar a las Esperen, MIPYMES entonces es vamos- muy distinto a aportar algo desde los ¿Y le parece trabajadores poquito sindicalizados. semejante respaldo a las MIPYMES para que les den el subsidio y no No, pero quiebren? es que el respaldo no lo dan ustedes, le están exigiendo al gobierno que lo Por den ellos. supuesto, porque alguien lo tiene que poner. Pero Por- ustedes que están poniendo. Entonces, nosotros es esa presentación de esa política. No, ni siquiera los microempresarios son suficientemente fuertes en la mesa de conversaciones para hablar de este tema. ¿Sí? Empiezan a dar vueltas. ¿Sí? Empiezan a dar vueltas. Porque cuando vamos a hablar del salario, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, pero no se preocupen, señores de la MIPYMES, vamos a aumentar el salario, pero hay un subsidio a la nómina del Estado. Es que los neoliberales se quedaron aquí sin discurso. El Estado es una potente herramienta política para en estas dificultades reactivar la economía del empleo. Y por eso se lo exigimos al Estado, no se lo exigimos al microempresario. Y por eso le decimos al trabajador que se ha quedado sin empleo y sin ingreso que el Estado le dé una renta básica. Es la única manera, y termino con esto, es la única manera que los trabajadores o la población tenga platica en el bolsillo y en vez de ser vitrineros, ¿sí? Entren al almacén y compren. Eso es lo mejor que le puede suceder al empresario. Y entonces esta conversación y la conversación que teníamos con Celia, lo que me hace pensar es que el salario mínimo y la discusión sobre el salario no es la gran discusión que debería darse, sino es una discusión mucho más amplia en la que ellos meten, obviamente, unos programas que son costosísimos, que tendrían que discutirse en el marco de una reforma fiscal para conseguir nuevos ingresos y de una reforma al empleo mucho más amplia. No, es verdad. Y yo creo que con la propuesta de este año los sindicatos pues deberían dejar un poco sin palabras a los empresarios que siempre dicen es que no proponen nada nuevo. Están proponiendo algo nuevo y es una renta básica y a diferencia de todas las críticas que se le hacen o que se le puedan hacer al salario mínimo, lo que sí sabemos, ahí sí, perdón los econometristas, es que la evidencia internacional que tenemos, tanto de países pues de ingresos tan bajos como Kenia, como ingresos tan altos como Finlandia, es que una renta básica no reduce el empleo, es decir, la gente no se va a quedar viendo televisión en la casa porque le estén dando una renta básica, o sea, sobre todo con los niveles que estamos hablando, eso no pasa y tenemos buena evidencia econométrica de que no ocurre en esos países y además tenemos muy buena evidencia en Colombia analizando, por ejemplo, programas como Familias en Acción de que las transferencias en efectivo no van a hacer esto y creo que es algo que tenemos que discutir. Claro, fiscalmente, se hablaba de 50 billones, los cálculos que nosotros hacemos en el Observatorio Fiscal para una renta básica que le garantice a todo el mundo, a todos los mayores de 18 años, un ingreso de por lo menos... Esa tiene que ser más que la que nosotros estamos proponiendo. Esa sería más. Porque lo estamos hablando desde la gente que hoy se ha quedado sin ingreso y sin empleo. Sí, y nosotros estamos hablando de completarle a la gente lo que No, le hace muy falta, bueno. ¿no? Estamos hablando, vámonos a ese caso extremo, estamos hablando de 170 billones de pesos, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿qué tan factible es? Inmediatamente... Cero. Le digo yo, pues, es decir, si el presupuesto es de 270. Políticamente... ¿Cómo así que cero? ¿Pero qué tal? Pues factible, Fabio, es decir, si usted le pagan 100 pesos y usted me está diciendo gástese de 120 pesos, pues es que no es factible, porque si nadie me los presta. Deje que Hágale. Claro, pero entonces, mire, políticamente yo no me comprometo a que sea factible, pero fiscalmente, ¿qué son 170 billones de pesos? Un mundo de plata, pero por otro lado serían lo que se recaudaría de llevar la tributación en Colombia al nivel promedio de la OCDE. Sí. Que lo vayamos a hacer mañana, que lo vayamos a hacer en 5 años, en 10 años, depende de muchas cosas, pero que sea una imposibilidad, no. Y una renta básica, y ahí es donde deberíamos entrar en una conversación interesante, de menos de un salario mínimo, por mayor de 18 años se nos empieza a volver mucho más costeable. Por ejemplo, y cierro con esto, una renta básica que acabe con la pobreza en Colombia
simplemente nos requeriría tributar al mismo nivel promedio de América Latina, no ponernos con ínfulas de OCDE, sino América Latina. Y ahí hay una propuesta heroica. Voy a hacer una Pero pausa no solo y ya heroica, regresamos. mire que dice que hasta factible. Seguimos aquí en Zona Franca en esta discusión de salario mínimo en la que están mal representados los desempleados y los trabajadores informales. Por eso la historia de María Elena es la que nos ayuda a acercarnos a la realidad de las personas que ganan mucho menos que el mínimo, que trabajan más y que no tienen ninguna seguridad social. Para los trabajadores informales como María Elena, la vida está llena de avatares e incertidumbres. La pandemia no fue la primera. Recuerda que anteriormente pasó épocas peores, 6 meses ganándose de a 2.000 pesos diarios. Aquí había un muchacho que vendía Vivecien también y él me sacaba el producto y cuando yo iba a entregar la plata no me salía lo que me tenía que llegar, sino me quedaban 2.000, 3.000 pesos. La falta de ingresos no solo es falta de oportunidades, sino hambre, la pobreza extrema. El desayuno es un chocolate y un pan. Y el almuerzo una gaseosa y un pan. Y la comida, pues, una sopita de menudencias. La esperanza de María Elena es que ya se mejoren las ventas y tal vez que alguno de sus hijos le ayude. Por ahora eso llevará tiempo. Me queda un poquito grande el inglés, pues el español no mucho, pero entonces el inglés sí se me queda un poquito, que lo de verbos, la verdad pues me quedó grande, entonces por eso no seguí estudiando. El reto de salir de la informalidad es estructural. Empieza con la educación. Pues mi anhelo es poder terminar mi estudio, como le digo, terminar mi 10º y 11, pues como mi padre él trabajó hace muchos años de vigilante, pues él me dice que cuando yo tenga el 11, que él me colabora para ver si de pronto me reciben en una empresa en las que él trabajó. John Alberto tiene 32 años. Para él y para su madre, la discusión del salario mínimo es menos importante que si llueve o hace sol. Cuando está lloviendo, cuando no hay carro, cuando no le compran a uno, como, ¿sí ve? Ahorita vea, hace una hora que llegué, más de una hora y vea, he vendido 3 carros nomás. Y no es solo conseguir clientes en cada semáforo, es conseguir los adecuados. Ella solo le vende a quienes tengan efectivo. Me han salido falsos y entonces me toca pagar lo que no me he comido. Entonces por eso yo no recibo, prefiero perder la venta y no recibir billetes así grandes porque la gente es aquí muy maldadosa. María Elena es el rostro visible de la pobreza que ya existía antes y se ha vuelto peor en esta crisis. Vidas llenas de angustias, de gustos muy reducidos incluso en el comer y de perpetuo trabajo. ¿Han tenido algunas vacaciones? Y no, nosotros no, nosotros ahora espera por ahí de pasión de la familia y eso viene aquí arriba, por allí. Sí, nosotros no, nosotros nunca. En la actualidad María Elena y sus hijos no solo deben trabajar para recolectar lo del arriendo, también tienen deudas acumuladas de la pandemia. Llegamos a un acuerdo con ella y ella me dijo que me daba espera y que le fuera pagando ya 20.000, 30.000 pesos cada mes. ¿Y ahorita le está debiendo todavía? Sí, señor, le estoy debiendo 250. Solo conociendo todo esto, se entiende por qué esta mujer de unos 55 metros de estatura corre sin cesar en cada parada del semáforo, a sus 57 años y hasta cuando pueda. Ahí está, yo no sé, a mí frente a esta realidad, uno en esta época del año lo que le toca decir es si usted tiene plata, regálesela a alguien que tiene menos. Porque María Elena hay en todos los semáforos de Colombia, desafortunadamente. Esta es la historia de los informales en Colombia, pero que trabajan para una multinacional. Koala no es una entidad y una refresquería por allá del sur, no. Es una multinacional, como son los vendedores de minutos, o de Claro, o de Movistar, o de Tigo. ¿Usted sabe, señor, que este canal es de Claro? Sí, señor, yo sé que es de Muy Claro. bien, Claro. Perfecto. Entonces, todos esos trabajadores deberían ser vinculados a la multinacional.
y ser ella la que le pague exactamente por ese trabajo. Hoy la calle se la disputan las multinacionales, pero qué sabrosa la vida. Y déjeme poner este tema aquí de Fabio. Y que los es repartidores, importante, y los repartidores de las plataformas digitales. Los economistas están obsesionados acerca de cómo los costos salariales excluyen o incluyen a algunas personas y asumen que las leyes salariales que rigen esos costos se cumplen de manera absoluta, cuando en Colombia hay una falta de cumplimiento, lo que los gringos llaman enforcement en inglés, de las leyes laborales. No debería haber una gran énfasis, al mismo tiempo en que se habla de los límites y los costos salariales, sobre el tema de las reglas que rigen el trabajo, es decir, las compañías que podrían tener empleos formales y no los tienen porque no hay una vigilancia sobre ellas. Sí, definitivamente hay campo para que el enforcement aumente la cantidad de trabajadores que son formales. Sí, o sea, no podemos desconocer esas herramientas, pero en últimas no vamos a lograr ni subir los ingresos de la mitad de la población colombiana, ni formalizar a más o menos la mitad de la población colombiana a punta de decretos, a punta de comisiones, a punta de negociaciones. Es un tema de productividad y los colombianos son improductivos porque les falta educación y les falta educación porque no hay Estado. Señores, yo sí no creo en nada de eso. Esto al final es un problema, esto al final es un problema político. Mira el caso de los repartidores, la plataforma digital de Rappi, para hablar en concreto, ¿sí? Porque a veces el ejemplo, a quien no le guste mucho, el ejemplo de los rapitenderos. Hágale. ¿Sí? ¿Qué son los rapitenderos, por Dios? Unos mensajeros, claro, con un aparato digital de las nuevas tecnologías. Muy bueno, excelente. Las nuevas tecnologías. Y sirva para pero decir... llega el tema de por qué es político y se me acaba el tiempo, Listo. Fabio. Pero... ¿Por qué es político? Porque todo el problema se decide si el Ministerio del Trabajo los autoriza de ser un contrato laboral o un contrato civil. ¿Quién define eso? El mercado, la productividad. No, una decisión política. Ustedes sí son trabajadores y por tal motivo tienen derecho a la seguridad social, a las prestaciones sociales y a que no los tengan tirados en la calle como Señor, los tienen desafortunadamente. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Debe ser duro negociar con usted. No. ¿No? Mientras se mantengan estas hipótesis tan regresivas y Profesor reaccionarias, es muy difícil. Luis Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.